cómo vemos nuestro pasado personal condiciona cómo vamos a vivir de aquí en adelante. Cómo entendemos, cómo creemos que pasó lo que pasó en nuestra vida, va a determinar nuestro presente y cómo nos proyectamos hacia el futuro. Esto es en un nivel personal. Si nosotros tenemos una mirada de nuestro pasado que no es tan exacta a lo que realmente ocurrió, vamos a vivir una vida presente no tan auténtica, no verdadera, y por lo tanto vamos a proyectarnos al futuro con fantasías. Asimismo, la historia de la humanidad, ya no solamente personal, sino la historia del origen del ser humano, condiciona también nuestra creencia de lo que somos. Las ideas antropológicas que fueron aceptadas en el siglo XX no fueron siempre esas ideas las que dominaron la conciencia de la humanidad. La idea del hombre descendiendo del mono, con las diferentes etapas que se explicaron a partir de las teorías del siglo XIX, de Darwin, de Lamarck, que fueron expandiéndose a todo lo que fue la educación y el condicionamiento de la mentalidad del siglo XX y de la mentalidad hasta ahora. Anteriormente a eso, se contaba el origen del ser humano, por lo menos en lo que llamamos Occidente, como proveniente de la divinidad, de Dios, del Dios creador, fundamentalmente en las culturas occidentales proveniente de la Biblia, pero también otras culturas hablaban de otro origen del ser humano, como por ejemplo la cultura de la India y otra historia. Hoy vamos a retomar algo que hicimos en nuestro canal hace muchos años y que es parte del fundamento de la enseñanza de nuestra escuela, que es el conocimiento acerca de la otra historia, de otras versiones de la historia. Porque estudiar la historia de la humanidad de un modo diferente, de nuestro origen, también nos puede llevar a sospechar que probablemente hay otra descripción para lo que hemos vivido en nuestra propia vida. Y así cambiar la relación que tenemos con nuestro presente y cómo nos proyectamos hacia el futuro. Les damos la bienvenida a El Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán de Conocimiento Unificado Integral. Hoy vamos a hablar de la Atlántida, de nuestros antepasados, según muchos investigadores, que fueron muchas veces ocultados, dejados de lado, pero que hoy vuelve a cobrar sentido el relato de la Atlántida, considerado como un mito, pero vamos a ver que probablemente no era un mito como hoy se entiende mito, sino que en ese mito, como Carl Gustav Jung, el gran psicólogo suizo, lo entendiera, hay mucho de realidad. Les damos la bienvenida entonces, ya comenzamos. Bienvenidos a todos. Bueno, somos profesores de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán de Conocimiento Unificado Integral. Nuestra expertise, nuestra área de conocimiento y práctica son diferentes sistemas de psicologías transpersonales que nos hablan de otras posibilidades en la conciencia humana, de un conocimiento o autoconocimiento enfocado de un modo completamente diferente, que fue el trabajo que hiciera Carl Gustav Jung, el gran psicólogo suizo, que hiciera George Ivanovich Gurdjieff, y también otros sistemas de psicologías transpersonales. Todo esto está dentro de lo que es el método Aztlán. Para aquellas personas que hacen nuestros cursos, les vamos enseñando no solamente un conocimiento de cómo es la estructura de la mente, pero asimismo también esto lo vamos relacionando con un conocimiento histórico diferente. Un conocimiento histórico que no niega la historia oficial, pero sí nos dice que hay otro lado desde el cual ver todo lo que nos ha ocurrido como humanidad. Y esto va también a darnos una perspectiva diferente de nuestras posibilidades futuras. Hoy vamos a hablar, y en esta serie de videos dedicados a la Atlántida, vamos a hacer varios videos sobre este tema y vamos a ir ordenando todo este conocimiento que ha llegado hasta nosotros y que hoy queda reducido y queda más bien relegado al ámbito de lo mágico, al ámbito de lo no oficial. Hoy cada vez más hay más personajes hablando de la Atlántida, muchas veces linda eso con lo fantástico,
y vamos a ir explicando qué conocimientos hay acerca de la Atlántida que pueden fundamentalmente ayudarnos a abrir nuestra mente a otras posibilidades, porque de eso se trata. Luego cada uno va a poder creer si lo de la Atlántida es un invento fantasioso, ¿sí? O es una realidad. Nosotros, en este sentido, como Carl Gustav Jung, el gran maestro suizo, nos dejara esa enseñanza, vamos a tomar de esto, de este otro conocimiento, de este otro relato que puede llegar a ser para la mayoría, muy apegada, ahora como vamos a ver, a ciertas formas de conocimientos, que es la forma de conocimiento que se instaura a partir del iluminismo y la Revolución Francesa como ideología y norteamericana como parte externa, política, social de esto, con todos los derivados luego ideológicos que llegan hasta nuestra época. Vamos a ver que había y hay en distintas culturas otros relatos del origen del ser humano. Esto no es indistinto y no es indiferente. Solemos no pensar en lo cotidiano mucho acerca de nuestro pasado histórico, sin embargo todos fuimos a la escuela y se nos enseña un conocimiento del pasado histórico, inclusive a través de películas. Tenemos Jurassic Park, por ejemplo, que nos habla de una época, y ahí fantasiosamente, de unos dinosaurios que vienen de una época pretérita. Que aparentemente ese fue parte del pasado de la humanidad, o cuando nos imaginamos al hombre antiguo, al hombre primitivo, al hombre del origen, nos los imaginamos como un cavernícola, como nuestro antepasado, que cada vez se fue pareciendo menos a un mono y más al humano actual. Y eso se enseña de pequeñito. Estas imágenes están muy grabadas en el subconsciente de todos los que ahora están escuchando, de todos nosotros. Estas imágenes de cómo era el pasado. Es decir que si todo eso se relató en las escuelas primarias, en las secundarias, a nivel universitario para estudiar la historia de la humanidad, inclusive la arqueología hoy sigue apegada en gran medida a esa visión del origen del ser humano. Que haya todas estas teorías acerca del origen del ser humano y que estén grabadas en el subconsciente de todos, personas con mayor conocimiento intelectual o menos, o más o menos títulos, está en todos esta imagen a través de películas, esto se ha popularizado más, quizás no ha tenido tanto fuerza y conocimiento de la escuela, porque quizás muchos ni lo prestaron mucha atención o lo estudiaron, pero sí en un paseo a un museo y en un relato todo esto se fue grabando bastante en la mente de cuál es nuestro pasado, o sea que está esto presente, y eso va a conformar también una creencia de lo que es la vida, de lo que somos como seres humanos. Hoy vamos a hablar de otro relato, que de a poco se va haciendo más familiar a través de películas, inclusive de dibujitos animados. Hay una serie de dibujitos animados sobre la Atlántida. Empieza a resurgir otra descripción. Acá pusimos de fondo una imagen fantasiosa de cómo hubiese sido ese continente hundido, ese continente perdido. Tenías vos un mapa acá, ¿no? Que trajiste. De dónde habría estado la Atlántida, ese continente que se hundió y desapareció. Este es un dibujo representativo, pero sería más grande que todo esto. En realidad lo han puesto pequeñito. De hecho, los continentes encajan, si lo vemos. Hay algún reconocimiento de esto en la historia oficial de que hubo diferentes etapas y cambios planetarios. Así que imaginarnos que hubo un continente allí no es descabellado, inclusive para la ciencia oficial, donde además se han ido encontrando restos de estas ideas. ¿Quiénes hablaron de la Atlántida? Uno fue el gran filósofo Platón, fue uno de los que más presentó este tema en la cultura nuestra, de Occidente, en la herencia nuestra greco-latina, en el Timeo, habla acerca de la historia de la Atlántida, el continente hundido, o la civilización también hundida. Hoy nos vamos a centrar, y después esto lo vamos a ir ampliando, y vamos a ver que en la humanidad ha habido diferentes etapas. Pero vamos a empezar este diálogo con Máximo, y a medida que vamos avanzando en esta serie, vamos a ir animándonos a compartir con ustedes muchos más conocimientos, conocimientos que entran dentro de lo misterioso, pero que luego
dejando de lado si existió o no, vamos a ver que los relatos mismos acerca de lo que fue esa civilización nos puede ampliar a nosotros poder imaginarnos otras posibilidades para nuestra vida y otras posibilidades para vivir mejor en el futuro. Si tenemos relatos tan limitados que en el pasado éramos simplemente una especie de monos, ¿no? Y un enfoque muy externo del desarrollo del ser humano, más cerebral, más físico, el aspecto psicológico y espiritual no está incluido en todo eso. Y tenemos que saltear a la convencional descripción que hacen las religiones modernas. Las modernas me voy a referir a las que han predominado en nuestro planeta los últimos 2000 años. Pero vamos a hablar que hubo otras religiones y otras descripciones del ser humano. Muchas veces peyorativamente catalogadas de mitos. Vamos a empezar entonces. Bueno, podemos comenzar por plantear y desarrollar un poco más esto que había comentado al principio, de que podemos ver que ahí parecería haber dos historias, ¿no? Una historia que es la historia que todos conocemos, que aprendimos en el colegio primario y secundario. Y en la universidad. En la universidad también, que se basa en investigaciones arqueológicas, en toda la información que podemos ir recabando sobre el pasado en base al estudio a través de los sentidos, a través del método científico, como se lo conoce modernamente, ¿sí? El empirismo, ¿sí? de base materialista, que se basa en evidencias externas, evidencias físicas. Pero a su vez hay otra historia, que es una historia que se considera no oficial, una historia que encontramos en muchas civilizaciones antiguas, que relata, por ejemplo, también Platón, ¿no? En el Timeo, cuando habla de la Atlántida, y que es una historia que es atemporal y que no depende o no está sujeta a la evidencia que nos pueden dar los sentidos. Quería preguntarle si podría ampliar sobre esta diferencia entre estas dos historias, ¿no? Bueno, pienso que antes de hablar de dos tipos de historias, tenemos que hablar de dos formas de acceder al conocimiento. Claro. Cuando vos hablas de los sentidos, te referís a lo que se conoce hoy día como el método científico. Exacto. Es raro hablar de los sentidos en sí como un conocimiento, sino del método científico aceptado, lo que se considera ciencia, que es la observación exterior. Esto empieza a desarrollarse mucho en el siglo XV, en el siglo XVI y XVII, a partir de lo que se entendió del conocimiento que dejara René Descartes y en el desarrollo de instrumentos de extensión de los sentidos, como fue el microscopio y el telescopio. Estos instrumentos, a partir de la creación de los lentes ópticos, van adentrándose en el conocimiento de la materia, van desarrollando en lo que es Occidente, aclaremos, la química y otras ciencias en la forma que tienen actualmente, y cada vez más se va considerando como cierto solamente lo que podemos ver con los ojos físicos, tocar con las manos y medir con aparatos. Por ejemplo, cuando se investigan restos arqueológicos, se van a medir con carbono 14 en cuanto a su antigüedad, ¿sí? Se van a sacar deducciones. En el siglo XIX Darwin viaja por todo el planeta, llega hasta Argentina y va a encontrar restos óseos de huesos y de ahí va a hacer deducciones acerca del origen del hombre cuando encuentra formas o huesos o de animales o de humanos diferentes a los actuales. Va a hacer deducciones de que existieron este tipo de seres humanos. Y a partir de esas deducciones, provistas por lo que fue encontrando físicamente, se van sacando un montón de otras conclusiones. Por otro lado, hay muchísimas cosas que contradicen esa visión. Por ejemplo, monumentos como las pirámides famosas en todos los países, los dólmenes, ¿sí? Otros restos que se han encontrado del ser humano, óseos, que contradicen esto y que en alguna medida tramposamente se han descartado para forzar todo hacia una teoría. Cuando uno mismo tiene una idea de las cosas
un prejuicio, una idea muy fija, fuerza a los hechos a que se acomoden a eso. ¿No les ha pasado a ustedes que tienen una idea de una persona y fuerzan todo a que coincida su teoría con todo lo que hace la persona, pero con el tiempo se dan cuenta que eran teorías, eran prejuicios más bien, y que después esa persona no era así? Bueno, así mismo le pasa a un supuesto científico moderno que tiene objetividad científica. Tiene que presentar una teoría y quedaría mal, bastante mal, que reconozca todo lo que no sabe. Y que esa teoría que se presenta de una forma coherente y lógica tiene un montón de lagunas, un montón de baches. Nunca se relativiza. Imagínense una universidad estructurada diciendo, bueno, esta es la descripción que tenemos ahora. Pero en realidad, y que esto esté enfatizado y esté claro, es relativa, nos sirve para funcionar en un momento en el mundo como hoy está planteado. Pero que sea esta la verdad última, no sabemos bien. Imagínense al alumno común que se lo presenten así, o al niño que se lo presenten así de entrada. Bueno, va a dudar de eso y va a querer saber otra teoría y otro relato. Hoy tenemos solamente una descripción, una solamente cara de la moneda, en la visión predominante materialista, aunque lo otro se está abriendo paso hoy cada vez más. O sea que cada vez más personas, mismo las que están en este video, ya están abiertas a otras ideas. El cine también ayudó con esto, la ciencia ficción ayudó con esto, porque la ciencia ficción de algún punto, la ficción pasa a dejar de ser ficción y tiene elementos de verdad. Muchos autores que estas historias las conocían, pasa a ser verdad. Inclusive Julio Verne deja entrever mismo en el siglo XIX que hubo otras civilizaciones y culturas, evidentemente ya tenía este conocimiento. Y otros autores también de lo que es la ciencia ficción moderna, aquella que es un poco menos sombría, ¿no?, de estos extraterrestres que vienen a matarnos, ¿no? Sino que tiene otros componentes y otra historia. Entonces, lo importante es saber que hay una historia aceptada, impuesta, porque fue impuesta, porque los sistemas educativos tienen un grado de imposición, este es el programa y esto es lo que hay que aprender, porque es una imposición que se empezó a hacer a partir del siglo XX a nivel masivo. ¿Por qué se hizo esa imposición? Bueno, porque los personajes que estructuraron esos sistemas creían en parte en eso, y también a veces por razón política. Pero en parte porque creían en eso. Si la persona concibe que el ser humano es solamente físico, se tiene que imaginar una historia física de la humanidad. Ahora, si el ser humano, el que tiene el poder de establecer un sistema educativo, cree que hay un alma y un espíritu, va a transmitir eso también en el sistema. No solamente una visión física del ser humano, sino también una del alma y una del espíritu, como era hasta el siglo XVIII, la visión predominante en Occidente, que era la de la Iglesia Católica, que era el origen del hombre y la creación de Adán y Eva, era la que se imponía porque eran los que tenían poder junto con las monarquías, así que se imponía esa visión. También hay que tener todo esto en cuenta, que lo que escuchamos es lo que tiene que ver con el poder temporal en este mundo, que condiciona también los sistemas educativos. Así que por eso hay otra historia también. Bueno, y esta otra historia también se menciona que se encuentra en las crónicas de la Calla, que esto se relaciona con esta historia oculta. Y cuando digo Acaya, hoy estamos acostumbrados, y es algo que se menciona bastante a nivel popular, lo que se relaciona con los registros acálicos. Entonces quería preguntarle qué relación tiene esta idea de esta otra historia no oficial, con las crónicas de la Calla y con lo que conocemos o asociamos con esto, ¿no? Bueno, hoy se ha popularizado también, quizás algunos lo hayan escuchado, si no lo pueden buscar, lo que es los registros akáshicos, donde se plantea que hay un nivel, otra dimensión, a la cual ciertas personas pueden acceder y obtener otras formas de conocimiento desde allí, y que no se basa en los datos externos de los sentidos, sino tiene que ver con una visión interior, un conocimiento que proviene de adentro.
Para entender esto del registro akáshico, y claro que cualquiera puede afirmar eso porque esto vende en un curso, ¿no? Digo, para las personas de mentalidad más mágica, dice, bueno, yo bajo información de los registros akáshicos, claro. Lo puede decir cualquiera. Que esto sea verdad es otra cosa, porque lo puede haber leído en un libro y después está mintiendo y diciendo a la persona que baje información de ahí. Así que eso todo se puede usar así, para bien o para mal. Pero dejando eso de lado, lo interesante de la idea de la Akasha, que es una idea que presentaron ciertos filósofos y pensadores que hablaban del otro conocimiento en el siglo XIX, como decía Julio Verne, por ejemplo, y otros, aunque él no habló propiamente de registro akáshico. Lo interesante de esta idea es que hay un conocimiento, aparte del de los sentidos, que puede provenir del interior de la mente, de otro nivel de la mente. Nos imaginamos, y la venta de los registros akáshicos es que como es un lugar, nos imaginamos lugares físicos, pero en realidad es otra dimensión de la mente. Creemos que el aporte que hiciera Carl Gustav Jung a esta idea de registros akáshicos es mucho mejor porque habla de un nivel más profundo de la mente humana que está en todos nosotros, un nivel donde hay otro tipo de conciencia que Jung llama el inconsciente colectivo. La idea de registros akáshicos es paralela a la idea del inconsciente colectivo de Jung. Y en la psicología de Jung, el ser humano aprende conocimientos desde afuera, a través de la educación, a través de las investigaciones como se plantean con los aparatos, ¿no? O la misma observación de los hechos, pero dice Jung también que el ser humano aprende desde adentro, siempre, que todos esos conocimientos que aprenden desde afuera están adentro del ser humano, en un nivel más profundo de la mente, lo que él llamara el inconsciente colectivo. Entonces, estos conocimientos, y esta era la base, por ejemplo, de una serie de videos que estuvimos haciendo de los esenios, claro, terapeutas, los seguidores y los que conformaron el grupo del cual iba a formar Jesús el Cristo. Esto también está en el budismo, que se basa en un conocimiento de la gnosis. Gnosis, y de ahí de luego viene el apelativo agnóstico, que no cree en eso, es el conocimiento revelado desde lo interno. En realidad, todo conocimiento es revelado desde lo interno. Pero en la medida que niegue esa posibilidad, ese conocimiento que viene de lo interno está marcado de prejuicios y está mezclado con condicionamientos que vienen desde afuera. La palabra gnosis quiere decir conocimiento que viene, gnóstico, era el que tiene un conocimiento que proviene de lo profundo de la mente. ¿Pero de qué profundo de la mente? Si tenemos una idea de la mente, que lo que hay más allá de esta conciencia de todos los días es lo reprimido, o es los desechos de lo conflictivo con la vida de todos los días, parte de la idea que Freud instaurara, no podemos creer que hay un conocimiento, abrirnos a la idea en la mente que no sea producto de un desecho de la vida social. Entonces, la base de todos estos conocimientos que vamos a hablar parten de conocimientos que emergen de lo inconsciente colectivo y que ciertas personas que ya han trabajado en liberarse de prejuicios pueden acceder a ellos. Otra cosa es los que lo lean de un libro y lo relaten. Nosotros aquí en parte estamos relatando conocimientos que hemos estudiado, que están disponibles. Otro tema, para saber si esto es verdad o no, también voy a tener que volver a comprobarlo en lo interior, con la gnosis. Si no, no voy a poder comprobar estos conocimientos de la historia oculta. Ahora, al plantear el conocimiento aceptado científicamente como verdadero, plantear tantos interrogantes y tantas dudas, esto es lo que va a producir en el ser humano un estado de inseguridad muy grande, porque tiene muchísimas lagunas ese conocimiento. ¿Cómo sabe que eso es verdad? ¿Cómo sabe que la teoría de Darwin es verdad? ¿Cuántos hicieron el recorrido de toda la investigación que hiciera Darwin? Y además, puntualmente, ¿tenemos de primera mano el conocimiento que presentara Darwin o lo tenemos presentado en personas que lo han comentado?
La mayoría de los conocimientos que nos llegan a nosotros no son puros, son comentados. Ni siquiera se leen los libros de Darwin, excepto las personas que estudian carreras muy específicas. Se lee un poco de esos autores, muchas veces considerando mucho como anticuado, y quizás mismo esos autores, y lo podemos afirmar esto, pusieron en duda algunas de sus teorías, no las plantearon como absolutos, pero que se presentaron de algún modo como absolutos. Sí. Bueno, estos conocimientos que estamos mencionando de esta otra historia, no solo se encuentran en estas crónicas, ¿no?, de los Akaya que mencionamos recién, sino que también en los misterios mayores de las antiguas escuelas que encontramos en Grecia y en Egipto. Y esta otra historia, a diferencia de la historia oficial a la que estamos acostumbrados, tiene la particularidad de que es la misma o se mantiene igual a lo largo de miles de años. Y en cambio, la historia oficial que conocemos varía o tiene modificaciones según distintos descubrimientos que se van haciendo arqueológicos, ¿sí?, geográficos y demás. Entonces le quería preguntar por este conocimiento que tienen estas escuelas de los misterios mayores, como eran conocidas, y por qué se da que en un caso es algo que es permanente y en el otro parecería que va cambiando y está muy sujeta a lo externo que venimos mencionando. Bueno, yo creo que no es tan importante que sea permanente, eso no lo sabemos a ciencia cierta, pero aquí sí lo que creo que es importante es que muchas culturas diferentes han reconocido otro pasado de la humanidad y que coinciden en las descripciones. Claro. Si hacemos un estudio comparado de mitos y de religiones antiguas, por ejemplo la de los pueblos mayas, los nahuas, los nahuatls, ¿no? Vamos a encontrar que hablaban de un continente perdido. También los antiguos nórdicos, los druidas, luego en la población eran los celtas, ¿no? Pero tenían un conocimiento, una religión que hablaba de otro origen de la humanidad. Lo que vamos a encontrar es que esos diferentes pueblos, creo que eso vos querés decir que se mantenía constante el relato de que había otro origen del ser humano, claro, y de que sí había habido otras humanidades con otras capacidades y que había habido un cataclismo donde había desaparecido parte del planeta. Eso lo encontramos en los anales históricos de la India, los encontramos hoy en los libros del Xian tibetanos, la tradición tibetana del budismo tibetano, donde esto ya existía, lo encontramos de vuelta en Platón, lo encontramos inclusive en mitos africanos que hablan de esto, en sus relatos y mitos. Creo que esto es lo constante que vos querés decir, que se mantiene una constante descripción. Y después en el siglo... hay varias rupturas de esta visión, de esta otra historia. Una es en el siglo III, después de Cristo, donde después de Cristo, 3 siglos, donde se plantea un origen del hombre que es el aspecto literal del Antiguo Testamento, de Adán y Eva, que todavía hay muchas personas que lo siguen sosteniendo. La vida en la tierra del ser humano como lo conocemos, de Adán y Eva, comienza 3000 años antes de Cristo, aproximadamente. Solamente 3000 años, o sea, tendríamos 6000 años, 5000 y pico, 6000 de antigüedad. Contradice esto los estudios arqueológicos de las pirámides y de su antigüedad. Así que hay contradicciones en esto. O sea, hay aspectos de la ciencia moderna, de su enfoque materialista, que sí han servido. Cuestionan eso, pero no se cuestionan a sí mismos. ¿No? Sí. Hablan de un ser humano, sí, más antiguo de 3000 años, pero sin embargo imponen otra nueva visión. Pienso que eso es importante, donde vemos el mito de la Atlántida aparecer en muchas culturas, el relato de que sí hubo una civilización que se llamó el Atlante y que es nuestro pasado, de nuestra cultura. Luego vamos a ver que hay inclusive muy elaboradas descripciones de diferentes humanidades a lo largo de los tiempos, sí. Bueno, uno de los que más desarrolló el mito de la Atlántida fue Platón. Sí, ¿no? Platón. Sin embargo... O sea, no muy extensamente, aclaremos, no, lo menciona. Lo menciona en su obra El Timeo. Al pasar, sí. Sí. Y se habla del mito de la Atlántida. Y usted aclaró que cuando hablamos de mito, tenemos una concepción como se lo toma hoy en día, pero hay otra idea de lo que es un mito. Ajá. Sí, quería preguntarle... por esto, ya que es importante tener en cuenta que cuando hablamos de mito no lo decimos en el sentido común, ¿no?
Bueno, sí, mito como conocimiento más integral de todo, ¿no? Conocimiento no como una mentira, no como un invento. Ujú. Bueno, cuando hablamos ya de los atlantes, ¿no? De esta población que vive en la Atlántida, hay una descripción de ellos que es muy diferente a cómo es la humanidad actual. Sí, Características diferentes a nivel de cómo vivían, de su cultura, de su forma de vida, características físicas diferentes a la totalmente. nuestra y Sí. también características diferentes en cuanto a lo psicológico y a lo espiritual. Ujú. Y una de las principales diferencias que se enseña o que se explica al respecto es que los seres humanos actuales funcionamos a través de la razón, es nuestra característica principal, el uso de la lógica y la razón, del pensamiento lógico racional. Pero esto hay que analizarlo, primero hay que tomarlo con calma, Ujú. porque primero hay que ver si es así, Claro, que la característica del hombre actual, ¿sí? Que se habla del neocórtex, ¿no? sí, A nivel cerebral. eh, su, porque esto tiene su, hay que observarlo, ¿no? claro. Para los que no están viendo en la práctica, no ser tan teórico al respecto. Si es así que fundamentalmente el hombre moderno, sea el país que sea, funciona con un nivel de razón como base de toda su psicología. Ujú. Eh, Aclaro esto porque en una época donde empezó a desecharse la razón como algo negativo en el sentido de que hay muchos cursos, inclusive mismo a nivel intelectual, un cuestionamiento de que funcionemos con la razón, esto va a ser confuso. ¿Qué quiere decir que funcionamos con la razón? Primero Ujú. tenemos que explicar Sí, esto, fundamentalmente. Pienso que el mejor ejemplo de esto, funcionar con la razón, es ideas que hoy predominan mucho en nosotros. Por ejemplo, una idea que, moderna, muy actual, muy actual, ¿no? Que domina mucho la visión que tenemos del mundo, es la de la inteligencia artificial. ujú. Creo que eso es un ejemplo claro de que nuestra cultura o condicionamiento colectivo hoy se basa en los datos. Y los datos son algo intelectual de lo racional. Ujú. Un Claro. aspecto elemental de lo racional. No decimos, cuando vos decís que funciona con la razón, no necesariamente con la totalidad de la razón, con un aspecto, el aspecto de la parte, entre comillas, lógica mecánica. Una lógica bastante elemental, que hoy ya no es Ujú. tan lógica, Ujú. que tiene un montón de irracionales, porque no hay nada absoluto. Para eso tenemos que entender la constitución del ser humano. Para hablar de razón, tenemos que saber un poco más de psicología humana, más profunda. ¿Cuál es la constitución de la mente del ser humano? Claro. Esto que llamamos razón o racional, como lo entendemos, sin un conocimiento más profundo de psicología, como la de Jung o como la de Gurdjieff, es algo limitado, es parecido a la mecanicidad del robot, de la computadora. Esa es la razón que ha predominado, una razón mecánica. Ujú. Pero hay otro nivel de la razón, de esto hablar Kant, de Ujú. la razón pura. Claro. Esa no es la razón que predomina, Ujú. la razón pura. O sea, no es que el problema sea que sea malo, Claro. pero es un nivel del desarrollo de la razón, es algo relativamente nuevo para la humanidad. Por eso la fascinación que hay, porque es extravertida, con los aparatos que funcionan con una inteligencia robótica. Y hay la fascinación de eso. Y es lo que predomina Ujú. como un aspecto y característica del ser humano de los últimos siglos. Ahora, en el caso de los atlantes se dice que era otra función la que dominaba. Claro. Ujú. Bueno, la memoria. Se decía que tenían muy desarrollada la función de la memoria y que, Pero no de la razón. no de la razón, claro, que estaba subdesarrollada y que Perdón, funcionaban. ahí Sí, estaba subdesarrollada. Esta forma que tenemos nosotros no era la predominante en ellos, en esa civilización, que tenían además otra estructura no tan diferente a la nuestra, pero física, porque hay una relación entre lo físico, la forma física y lo psicológico, ujú. lo posible. Por ejemplo, es la misma relación que hay entre el hardware y el software. Claro. Yo necesito un tipo de hardware, un tipo de dispositivo físico especial para expresar tipos de software. Bueno, la humanidad asimismo ha tenido un desarrollo a nivel de su cuerpo, pero porque ha cambiado la mente. Cuando la mente cambia, cuando los softwares
evolucionan, necesitan nuevas formas físicas para que expresen esa complejidad de la vida. La energía de vida se vuelve más compleja y necesita, por ejemplo, la mente humana no podría expresarse físicamente en el cuerpo de un elefante, en el cuerpo de una hormiga. Hay una coherencia entre lo psíquico, la energía psíquica y el cuerpo, hay una sincronicidad. En general el cuerpo físico que vamos teniendo, el vehículo, es más avanzado que la mente que tenemos. La mente todavía tiene que llegar a desarrollar todas las potencialidades que nos permite este aparato. Sí. Entonces, como decía, tienen más desarrollada la función de la memoria y funcionaban a partir de imágenes, a diferencia de la humanidad actual que se enfoca más en conceptos. Entonces quería preguntarle por esta diferencia de funcionar a partir de imágenes. También se explica que cuando ellos tenían que aprender algo, lo aprendían por medio también de imágenes. Se les mostraba la forma correcta de actuar en alguna situación de la vida y eso intentaban que se grabe lo mejor posible en esa memoria, esa forma de actuar. Entonces cuando se le presentaba una situación similar, ya sabía cómo actuar frente a esa situación. Bueno, creo que en esta descripción que hacen estudiosos de cómo era, en las revelaciones que han obtenido en esta gnosis interna de las imágenes, pienso que no es que nosotros no funcionemos así también, Claro. porque es nuestro pasado. Entonces, ellos funcionaban por imágenes y nosotros no. No es que nosotros no, nosotros también, pero nuestra forma más fundamental de operar es con datos. Que no es que sea malo, pero es limitado. En cambio, ellos no tenían, y no era importante, y no tenían desarrollado aún, diferente a nosotros, que mientras que para esa civilización, nuestra forma de pensar, de sentir y de percibir el mundo era el futuro, para nosotros ellos son el pasado. Algo que ha quedado enterrado en nosotros como una forma de aprendizaje, pero que sea el pasado no quiere decir que no siga funcionando, porque también funcionamos con imágenes. Ahora en este momento esto ha vuelto, estamos en un momento de síntesis como humanidad, Claro. donde también las imágenes cobran un condicionamiento enorme, pero es inconsciente. Ellos tenían un sistema científico muy elaborado, su ciencia era así, de aprender muy rápidamente a través de las imágenes de algo. Eso les quedaba muy grabado. Había una forma muy rápida de movimiento más intuitivo a través de imágenes, que es un nivel más intuitivo. Claro que eso también lo llevó a errores y la historia dice que esta función de las imágenes se usó mal, se empezó a usar mal y lo llevó a su destrucción. Llegaron a tener grandes tecnologías. Nosotros nos imaginamos que solamente se puede tener un conocimiento tecnológico avanzado, solamente consideramos que eso es posible con estas formas de conocimiento. Ahora, sin embargo, los mismos científicos que han hecho descubrimientos no lo han hecho con esta forma de conocimiento, lo han hecho a través de la intuición. Sí. Sí. Es una contradicción esto. Y lo reconocen, ¿no? Y lo reconocen, algunos de ellos lo reconocen, Claro. que han tenido revelaciones. Entonces este conocimiento que estaba en la Atlántida sigue estando en la humanidad y recurrimos a esa forma de conocimiento, pero no es lo que está difundido. Así que estudiar esto nos abre otra perspectiva de que podemos integrar y hacer consciente de un modo mejor al conocer nuestro pasado histórico. Sí. ¿Qué más tenemos? Bueno, también se dice que por más de que la población atlante tenía esta limitación o este subdesarrollo de la función intelectual o racional, esto no sucedía con todos los atlantes, sino que siempre hubo maestros, guías o iniciados que tenían un conocimiento diferente. Superior. Superior. Entonces quería preguntarle por esto. Muy bien. Acá hay otra idea importante. En todo tiempo histórico, no todos los seres humanos son iguales psicológicamente. Hay siempre una humanidad que está a la vanguardia, no los que tienen el poder material necesariamente.
una humanidad invisible para la mayoría, que tiene capacidades y poderes fuera de lo ordinario. Bueno, cuando estudiamos en la historia de las religiones oficiales a Cristo, a Buda, a Mahoma, se plantea que tienen capacidades y poderes diferentes al de la mentalidad común. O estudiamos los mitos toltecas, también aparecen personajes como Quetzalcóatl, Kukulcán, discípulos de ellos que tienen capacidades fuera del hombre común y que sus características psicológicas, más que físicas, difieren bastante del hombre de su época y de su momento. Asimismo, se dice que en la Atlántida, por un lado, el desarrollo general del grupo Atlante, aunque convivían otros grupos también, no solamente los atlantes. En la próxima serie vamos a hablar de eso, ¿no? Hoy vamos a llegar hasta acá. En el común, la función principal, como hoy es la racional, la computadora hoy, por ejemplo, en este tiempo moderno, en esa época la función fundamental era aprender a través de imágenes totales de las cosas, intuitivo, digamos, con imágenes. Había asimismo en ese mismo momento seres humanos que ya tenían un desarrollo integral, no solamente un desarrollo y un aprendizaje a través de la memoria, sino que ya tenían la capacidad del pensamiento racional muy desarrollada. Y también otras funciones y otras capacidades que vamos a ir viendo. En todo tiempo histórico, y esto cambia la linealidad de nuestra comprensión de la historia, siempre hay seres cabales. Hay Cristos, hay Budas, en cualquier época de la historia de la humanidad. Y uno dice, pero ¿cómo? Esto rompe toda la idea que tengo lineal de la historia. ¿Cómo que existieron? Bueno, vamos a ir hablando de todo esto. Es un viaje medio de ciencia ficción hablar de todo esto, pero quizás abra a otras reflexiones y a otras posibilidades. Bueno, todo esto nosotros lo estudiamos. ¿Qué relación tiene esto con la psicología transpersonal? Y si estuvimos hablando de la mente, estuvimos hablando de las capacidades humanas. Empezamos siempre estudiando cómo funciona la mente. Cuando conocemos bien cómo funciona la mente, podemos entonces asimilar estos conocimientos bajo otra perspectiva, bajo otro ángulo, y podemos ver que nos pueden proveer de una posibilidad de abrir otros niveles en nuestro interior. Pero primero tenemos que conocer bien la estructura de la mente. Por eso empezamos siempre por ahí en nuestros cursos, enseñándole al alumno otra descripción de cómo estamos conformados. Los vamos a invitar a nuestro curso de la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el método Aztlán, conjuntamente con el cuarto camino de Gurdjieff. Vamos a ver todos estos temas, los vamos insertando ordenadamente en la visión del mundo, en la historia, en comprender tanto nuestro pasado personal desde otra perspectiva como el pasado de la humanidad. Y eso nos puede llevar a vivir en un mundo más pleno. Bueno, los invitamos acá al curso, les dejamos la invitación y continuamos con esta serie con Máximo. Sí, hasta la próxima. Hasta la próxima. Los invitamos a estudiar con nosotros el curso online de psicoterapia de Carl Gustav Jung desde el enfoque del método Aztlán. En este curso vamos a aprender herramientas y técnicas para conocer profundamente la mente y sus mecanismos desde la perspectiva de estos enfoques terapéuticos. Con este conocimiento podremos desarrollar una relación más objetiva con nosotros mismos, más consciente, y en la medida que tengamos una relación más consciente con todas las partes de nuestra mente, vamos a poder tener una mejor relación con el mundo. Aquí les dejamos toda la información para aprender bien profundamente todo lo que es la teoría y la práctica de la psicología de Carl Gustav Jung, conjuntamente con el método Aztlán, con 60 años de enseñanza de la mano de nuestro director y fundador, el filósofo Leon Azulay, especialista en Jung y en los diferentes sistemas de psicologías transpersonales. En este curso se van a dar entrega de clases semanales en vivo y para aquellos que no puedan estar en vivo en las clases, luego las mismas quedan grabadas. Los invitamos.